Muy buenos días, soy el doctor José María Torres, tengo el gusto de estar con ustedes y darles una plática que espero les sea de mucha utilidad y básicamente es cómo dar una consulta médica. Una de las cosas más difíciles que nos enfrentamos la primera vez que tenemos que ya salimos de la carrera y que tenemos que enfrentarnos ya directamente con un paciente es, no sabemos bien qué hacer. Tenemos los conocimientos, pero estamos frente a un paciente y no sabemos qué responder. Muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, aprendemos porque tenemos un modelo de algún médico que nos enseñó, pero no hay prácticamente un curso en el que nos digan, pues, ¿cómo doy una consulta? Entonces, esto se vuelve muy empírico. Hay personas que tienen un don natural para dar consulta y logran empatizar con sus pacientes y logran obtener no solo una curación o un diagnóstico, sino también un rapport muy especial con sus pacientes y son médicos muy queridos. Pero, ¿cómo es que tengo que dar yo una consulta? Bien, estos médicos que son muy brillantes, que son muy queridos por sus pacientes, tienen tres valores que siempre sostienen durante la consulta, ya sea en urgencias, ya sea en domicilio, ya sea en el consultorio médico. Todo el tiempo tienen estos valores en su sentir, en su proceder, que es profesionalismo, el respeto y la empatía. Estos tres valores siempre tienen que estar presentes en todo nuestro actuar médico. La consulta médica tiene tiempos. No podemos prolongar una consulta médica 2 horas o que la tenemos que hacer en 15 minutos. ¿Cuánto tiempo es el suficiente? Bien, en realidad no hay un tiempo que sea el ideal, pero a medida que vamos avanzando en nuestra experiencia, podemos ir simplificando nuestros tiempos, obteniendo resultados, buenos resultados en nuestro proceder. La consulta se divide en 4 tiempos. Estos 4 tiempos son, el primero es el inicio de la consulta. Esto es un patrón que deben de mantener en toda consulta, desde la de urgencias hasta la consulta que se dé en un consultorio con un solo paciente. El segundo paso es encontrar el problema y el tercer paso es hablar del problema y de sus soluciones y el último paso es el tratamiento y el seguimiento del problema. Estos son los 4 pasos que tenemos que tener en la mente para ir planificando nuestra consulta y que no se vuelva un embarradero de datos y que nos falte lo esencial. Vamos a ver, ¿cómo manifestamos esos 3 valores que les comentaba? El respeto y la empatía. Lo primero es una apariencia. No es necesario que ustedes traigan siempre una bata, pueden usar una filipina, pueden inclusive no necesariamente usar una bata, pero siempre tiene que estar la apariencia acorde a donde están trabajando. Por ejemplo, si ustedes van a ver a un niño y si su aspecto es muy intimidante, pues no podrían ustedes lograr ese rapport que es necesario. Por otro lado, si van a tratar a otro tipo de pacientes, pues necesitan estar acordes al momento. Es también importantísimo que en todo momento haya limpieza, que en todo momento se vea un aspecto pulcro de la persona.
La experiencia. La experiencia es un factor que obviamente vamos a ir adquiriendo con el tiempo, pero también es algo que podemos adquirir y tenemos la obligación de adquirir estudiando. La única manera de poder ser es tener los conocimientos en la mente. El trato igualitario y la puntualidad también son esenciales. Todos estos médicos que son muy queridos por su paciente tratan siempre, siempre a las personas con respeto. No importa si sea alguien muy famoso o alguien completamente desconocido. Las personas se tienen que tratar con respeto. Y el trato igualitario no implica ser confianzudo ni ser distante, simplemente ser como uno es y tratar siempre con respeto. La puntualidad también es un factor muy importante porque esa es una de las manifestaciones del respeto a los demás. La cortesía. ¿Qué es la cortesía? La cortesía es un valor que el médico debe de tener. Y estos médicos que son queridos por sus pacientes siempre son corteses. Cortesía significa no hacer sentir mal a los demás. Siempre tener un trato amable, siempre tener un trato digno y de respeto hacia los demás. Estar en una atmósfera relajada también es muy importante porque eso permite que el paciente pueda explayarse y no sentirse intimidado o molestado por intervenciones que no tienen lugar. Muy bien, aquí podemos ver algunos ejemplos y hábitos que tenemos que tener para poder dar una consulta. ¿De qué sirve tener una apariencia personal pulcra? Pues el objetivo es que nosotros demos a nuestros pacientes una imagen de confianza y experiencia, con o sin bata, como les decía, pero acorde a la población que estamos viendo. Nuestro consultorio debe ser agradable y el objetivo es que muestre un profesionalismo, que muestre un sentido por lo estético, por lo bello. Yo sé que muchas veces los consultorios, por ejemplo, que se nos pueden asignar un consultorio que no esté, pues un espacio reducido, una cuestión así, pero siempre tiene que haber un toque de limpieza, de agradabilidad en nuestro ambiente de trabajo. La técnica que debemos hacer es que haya orden, que haya silencio, o sea, no podemos tener un escritorio lleno de 1000 cosas, en un ambiente muy ruidoso, etc. La postura también que nosotros tomemos ante nuestros pacientes es muy importante. La postura refleja interés en lo que estamos haciendo. No es posible que demos una consulta mirando nuestro celular o escribiendo notas sin poner atención al paciente. Es muy importante el contacto ocular para que el paciente se sienta atendido. ¿Qué pasa si tengo que tomar notas en un momento dado o escribir en el expediente? Hay varios muletillas, digamos, que podemos utilizar, por ejemplo, decirle al paciente, mire, lo que me está diciendo es muy importante, permítame, voy a anotar lo que usted me está diciendo. Hacer una pequeña pausa para poder anotar. Pero no es posible que estemos trabajando como si fuéramos un juzgado, ¿verdad? O un ministerio público en el que nada más estamos escribiendo a máquina y no estamos poniendo atención a lo que dice nuestro paciente. El tono y volumen de voz también es muy importante porque sí inspira confianza el que tengamos un tono de voz agradable, que no sea un tono que inspire inseguridad o que inspire agresión o que inspire miedo. Es importante esto que lo vayan ustedes practicando porque el empate de movimientos también es muy importante. Si yo doy mi consulta y cruzo los brazos o pongo un texto enfrente, lo que estoy poniendo es una barrera entre mi paciente y yo. Y es importantísimo que el paciente se sienta completamente atendido.
El empate de movimientos de ustedes, o sea, que no haya barreras que los separen, genera empatía. Esa es la idea. El objetivo es generar empatía. Y para todos, recuerden que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que hacen que una persona se sienta identificada con los sentimientos de otra persona. Esto les va a permitir obtener el máximo de confianza de sus pacientes y van a obtener muchas veces información que sería muy difícil obtener. Si viene una paciente, por ejemplo, o un paciente que tenga una cuestión de abuso y no siente que hay empatía del médico, pues difícilmente les va a decir la situación en la que está pasando. Y probablemente eso era lo más importante de esa consulta. Bien, vamos a ver ahora el inicio de la consulta, los tiempos que tiene la consulta. Es muy importante el inicio de la consulta. Como dice este aforismo, nunca haya una segunda oportunidad para generar una primera impresión. Cuando generamos una primera impresión desagradable, es muy difícil que esta persona, este paciente, vuelva a confiar en nosotros. Por ejemplo, un niño que nosotros generamos una impresión de miedo o de angustia, pues ya ese niño ya lo perdimos en la consulta. Ya no, va a ser muy difícil. Ahora, ¿cómo empiezo la consulta? Esto es cuestión de hábitos y hay que estarlos practicando. Siempre, siempre, siempre. No se puede ser un experto dando la primera consulta, pero sí tener en mente estos valores y estos tiempos que les he mencionado. El hábito es invertir en el inicio de la consulta. El objetivo es que tengamos un ambiente de bienvenida hacia nuestro paciente. ¿Cómo lo logramos? Lo primero que tienes que hacer es presentar. Soy el doctor fulano de tal, mucho gusto, pase usted. O sea, que no sea una cuestión de que ni siquiera le vi a los ojos, que nada, nomás siéntese. Cuestiones así que no es, pues no es la manera de tratar a una persona. Creando rapport rápidamente, eso es muy importante. Y cómo el crear el rapport es detectar el motivo de consulta. Si un paciente, sobre todo esto lo vemos en urgencia, viene con una pierna fracturada y nosotros le estamos preguntando si tiene perros en casa o si su abuelita tuvo el colesterol alto, pues no se va a sentir plenamente atendido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, nos presentamos, soy el doctor fulano tal, mucho gusto, pase usted, siéntese, dígame en qué puedo ayudarle, dígame cuál es el motivo de su consulta. Esto es muy importante porque les va a permitir crear rapport rápidamente, recrear esa empatía con el paciente y sintonizar con él. Porque el paciente va a decir, ya vine este doctor, esta persona, me oyó y está tratando de resolver exactamente el problema que yo tengo. Tengo cefalea, tengo dolor de cabeza, tengo alguna molestia, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante y ustedes tienen que aprender también a detectar cuáles son las preocupaciones del paciente. Si el paciente viene angustiado, si el paciente viene con dolor, si el paciente viene con alguna emoción. Esto también va a ser muy importante porque esto nos va a permitir que incrementemos la certeza diagnóstica. Entonces, muy, muy importante es, una vez que nos presentamos, preguntar el motivo de la consulta. Esto también les va a permitir tomar el control de la consulta, porque si empiezan a preguntar como primer momento cuáles son los antecedentes heredofamiliares, a lo mejor les empieza a hablar de que si su abuelita, que su tía, entonces empiezan a tener un problemón porque ustedes mismos generan que el paciente divague y empieza a hablar de su familia y de cosas que no tenían nada que ver o tenían muy poco que ver con el problema. Esto también optimiza los tiempos y evita el molestísimo, ay doctor, fíjese que se me olvidaba decirle y resulta que era lo más importante, ¿no?, de la consulta. Esto también lo podemos evitar
si ya tenemos antecedentes. Entonces, es muy importante, antes de pasar a un paciente que ya es subsecuente o un paciente que se nos ha referido, pero tenemos el expediente clínico, revisen la historia clínica previa. Esto les va a evitar muchos inconvenientes y que el paciente sienta que este doctor no tiene idea de quién soy, le tengo que volver a contar toda mi historia y esto puede derivar en desesperación del paciente y que omita datos que sí eran relevantes. Bien, les voy a dar alguna serie de muletillas o de pautas que se pueden llegar a utilizar y a lo mejor les sirven a ustedes. Cada quien puede generar las propias, pero pues en mi experiencia, algunas de ellas me han servido. Esto es una guía nada más, pero recuerden que más o menos tienen que llevar este orden para no divagar. Empiece con unas preguntas abiertas como, voy a realizarte una serie de preguntas, pero antes de esto dime, ¿cómo puedo ayudarte? Dime en qué puedo ayudarte. Entiendo que vienes con este problema, pero ¿qué más puedes decirme? ¿Hay algo más que quieras decir? Este tipo de preguntas abiertas les va a generar una comunicación mucho más empática con el paciente. Si el paciente no habla tu idioma o a veces sucede que vienen con acompañantes que son muy intrusivos, esposas o esposos o mamás o hijos, que no permiten que el paciente hable, o pacientes que no hablan tu idioma, ten una estrategia que es muy importante, es que tú siempre te dirijas a la persona a la que le estás hablando, a tu paciente. Esto también evita que la consulta la empiece a tomar la persona que le acompaña. Inclusive, esto te puede evitar que la persona que le acompañe empiece a hablar de sus propios problemas. Y esto se convierte ya en un distractor y pues un obstáculo para que tengas una consulta bien llevada. Entonces, practiquen esta parte de cuando venga alguna persona a hablar en nombre de otra persona, siempre hablando directamente a los ojos del paciente, del que tiene el problema en realidad. Lo mismo, aunque no hable tu idioma, tú te diriges a esta persona y la otra persona que le conteste. La otra persona aquí solamente es un acompañante, no es el paciente. Entonces, este consejo te lo paso. Bueno, ahora, la segunda parte de la entrevista, que es encontrar el problema. Si no conocen a William Osler, les conmino a que lo conozcan. Fue un gran médico. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Osler. Un médico canadiense que hizo toda su práctica en Inglaterra en el siglo pasado, bueno, antepasado. Y tiene un aforismo que es fundamental para cualquier médico. Solamente escucha a tus pacientes. Tu paciente te está diciendo el diagnóstico. Es lo que tenemos que hacer, escuchar a nuestros pacientes. Los pacientes nos van a dar el diagnóstico. Si no lo escuchas, no vas a tener el diagnóstico. Bien, vamos a ver lo mismo, el hábito. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Facilitar. Facilitar a que el paciente te exprese. No interrumpan al paciente. Interrúmpanlo o guíenlo cuando esté hablando de ya cuestiones que no tienen que ver mucho con el problema. Pero animen al paciente a expresarse. Dime cómo puedo utilizar esto, con qué técnicas. Dime más acerca de tu dolor. Dime más acerca de tus hábitos. Dime más acerca de esta muletilla les puede ayudar más a que le faciliten al paciente a expresar su problema y además aclarar a ustedes sus dudas. Bien, el hábito de aclarar también es muy importante. Tratar de ser muy específico.
Cuando un paciente dice, es que me duele la cabeza, porque ese es uno de los dolores más comunes, o me duele la espalda, o me molesta. Entonces, cuando ustedes dicen, eh, ayudan al paciente diciéndole, ¿qué quieres decir con molestia? Otra pregunta que pueden ustedes hacer es, déjame ver si yo entendí. Tú dices que, usted dice que tiene esta molestia. Entonces, el paciente puede tratar de concretar un poco más o inclusive explayarse y decirnos cosas que no había contemplado. Otro de los hábitos que tienen que tener ustedes en el diagnóstico es tratar de resumir y concluir. Entonces, resumiendo, usted me dice que tiene una cefalea frontal, una cefalea que empieza en la frente y se le recorre o se le va, se le quita con tal analgésico o se aumenta con tal actividad, etcétera, ¿no? Entonces, hacer un resumen de lo que el paciente nos ha dicho. Bien, ahora vamos a la otra parte, encontrar el problema. La preparación es fundamental. O sea, no vamos a encontrar, nadie va a encontrar un problema si no está bien preparado. Quizá ustedes se sorprendan saber que un muy buen médico, un muy buen clínico, solo tiene un 60% de éxito en el diagnóstico y en el tratamiento. Los médicos sobrevaloramos muchísimo nuestras actuaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no vemos, ya no seguimos a nuestros pacientes y ya asumimos que el paciente se curó. Muchas veces dimos un tratamiento que ni siquiera era el adecuado y el paciente se curó a pesar de nuestro tratamiento. Muchas veces dimos un diagnóstico equivocado, un tratamiento equivocado y el paciente se curó a pesar de todos estos dos errores. Entonces es muy difícil asumir una postura crítica para saber exactamente si lo que hicimos fue lo correcto. ¿Cuántos pacientes no están recibiendo ahora, por ejemplo, dióxido de cloro y piensan que eso les ayudó para el COVID y muchos médicos lo están prescribiendo, ¿no? Entonces, la preparación es fundamental para que un médico tenga un buen diagnóstico. Y eso lo van a tener solamente estudiando, acudiendo a cursos, siguiéndose preparando. Okay. Nadie encuentra, no entiende lo que encuentra si no sabe lo que busca. Entonces, siempre hay que tener una estructura mental organizada y tener un razonamiento clínico, que esto es precisamente lo que pretendemos nosotros como tutores enseñarles en este curso. Hay que tener una anamnesis muy bien estructurada, o sea, nunca olvidar nuestros pasos de la historia clínica, antecedentes familiares, antecedentes personales no patológicos, patológicos, o sea, llevar un esquema mental muy bien llevado para que no tengamos problemas en el diagnóstico. Y eso se llama anamnesis estructurada, o sea, llevar un orden en la exploración, llevar un orden en la revisión, un orden en lo que estamos haciendo. Anotar lo que tenemos, ser ordenados mentalmente. Y precisamente generar hipótesis. Lo ideal es que generemos siempre hipótesis en causalidad, que estamos utilizando nuestro bagaje de conocimientos de fisiología, de anatomía, de nosología, etcétera, para que encontremos una causa, generar una hipótesis que se base en la causalidad. Ahora, también, bueno, pues podemos tener una información por experiencias previas, por ejemplo, si vimos alguna lesión dermatológica que ya tenemos identificada muchas veces, pues eso nos sirvió para el diagnóstico, o podemos hacer una hipótesis de probabilidad que se base en el cuadro clínico. Todo se vale, pero lo ideal es que tratemos de siempre generar hipótesis que estén basadas en la causalidad. Y también tener en mente siempre generar hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas es qué otros cuadros, qué otras nosologías, qué otras entidades pueden darme
unos datos similares o que correspondan también a la información que yo estoy recabando. Para esto siempre hay que escuchar al paciente y entender al paciente. Bien, la tercera parte de la entrevista médica es hablar del problema y de sus soluciones. Lo más importante es explicarle al paciente, saber explicar. Si un paciente no nos entendió, es que no estamos explicando. El nivel que ustedes quieran atender, pero ustedes tienen que explicar. Si ustedes están hablando con otro médico y su paciente es otro médico, pues la explicación tiene que ser al nivel que el médico está esperando. O sea, no es lo mismo que yo le diga a un médico, es que su dolor de cabeza, pues va a decir, no, ese doctor, yo puedo hablar técnicamente y decirle su cefalea o su arritmia, etc. Pero si estoy hablando con una persona que no tiene idea de la medicina, pues es terrible que yo le esté hablando de que su arritmia y que su cefalea y que su hipertensión, y eso no me lo va a entender. O sea, imaginen ustedes como cuando van al mecánico y llevan a su coche y no tienen una idea de la mecánica y el mecánico les empieza a hablar de cuestiones que ni siquiera entienden. Bueno, el coche es algo aparte, pero si propia salud no entenderla es terrible. Entonces, ¿cómo van a pedirle a un paciente que lleve un seguimiento y un tratamiento si ni siquiera entendió lo que tiene? Entonces es fundamental explicar y explicarlo con palabras sencillas y no se trata de ser bobo o dar explicaciones que no correspondan al nivel profesional que tenemos. Pero si yo tengo que hablar de hipertensión, pues puedo hacer un símil, por ejemplo, con la tubería de una tubería, comparando las arterias con tuberías y decirle, pues esto funciona igual con las leyes de hidrodinámica del tubo del agua, ¿no? Si le pongo mucha presión, pues se truena el tubo, o hay fugas en el tubo, o se está tapando etcétera. Tenemos que usar recursos pedagógicos, didácticos, que el paciente entienda muy bien. El paciente tiene que entendernos, no hay pretexto para no hacerlo. También es muy importante que escuchemos al paciente y atendamos sus quejas y sugerencias. O sea, no ignorarlo, no pretender que nosotros tenemos toda la verdad. El paciente tiene sugerencias y tiene quejas que hacernos y hay que atenderlas. Es también fundamental estar conscientes de la realidad de este paciente. O sea, yo no le puedo pedir a un paciente que lleve cierta terapéutica si no es capaz de llevarlo. O sea, yo no le puedo decir a un paciente que tiene hipertensión y está embarazada y vive a 5 o 10 kilómetros en la sierra, decirle que venga a su consulta mañana. O sea, ¿cómo le hago? Tengo que pensar cuál es la realidad de ese paciente. No le puedo pedir que tenga recursos, que utilice recursos que no dispone o medicamentos que no va a poder conseguir. Entonces, hay que estar conscientes de la realidad de nuestro paciente. Bien, la cuarta parte de la entrevista médica. Quiero hacerles recalcarle que ninguna de ellas es más o menos importante. Todas ellas son muy importantes. Y la cuarta parte es explicar muy claramente. Todo se tiene que entender y todo se debe de entender. Una cosa que quiero que nos llevemos es que si algo no se entendió, es que estuvo mal explicado. Todo se puede entender. Hay que involucrar al paciente en su terapéutica. El asunto no es de uno, el asunto es de dos. Y el paciente tiene que entender y tiene que estar consciente de que si no se atiende, si no se procura a sí mismo, no va a funcionar. Esto se da muy frecuentemente, por ejemplo, con hipertensos, con diabéticos, con obesidad, por ejemplo. Al paciente le cuesta mucho trabajo asumir que tiene una enfermedad crónica. Otra de las cosas que nunca debemos de perder es la honestidad. Si nosotros no tenemos el conocimiento, si nosotros no tenemos el equipo,
etcétera. Tener la honestidad suficiente para saberle y decir a un paciente, mire, este caso me rebasa y voy a recomendarle a un colega o voy a recomendarle que acuda a este tipo, a esta institución o con esta otra persona. Ser muy honestos y darnos cuenta de qué es lo que podemos resolver y qué es lo que no está en nuestras manos. Es otra cosa, es muy importante que le volvamos a dar tiempo para hablar al paciente sobre el diagnóstico que hemos hecho y su terapéutica. Fomentar otra vez la pregunta. ¿Me entendió? ¿Qué opina del diagnóstico que acabo de darle? Es otro aspecto que vamos a aprender en este curso, que es cómo dar noticias difíciles. O sea, decirle a una persona que es hipertensa no es nada fácil para asumir con el paciente. Muy frecuentemente nos van a decir, no, es que a mí me pone muy nervioso las batas blancas, me pone muy nervioso el consultorio, es que el tráfico estuvo horrible y vengo, todo ese tipo de pretextos o de excusas nos van a dar, pero es que es muy difícil asumir que tienes una enfermedad crónica o cualquier otra enfermedad, ¿no? Ya no digamos cáncer o alguna enfermedad de infecto contagiosa de largo plazo. Otra de las cosas que hacen la diferencia entre un excelente médico a un médico normal, digamos, un médico que no es excelente, es que los médicos excelentes siguen el proceso y proveen. Es el médico que te dice, venga en tanto tiempo, hábleme para ver si cómo se ha sentido. Este, eh, Oiga, doctor, pues no tengo las posibilidades de conseguir este medicamento. ¿Qué otra cosa me puede dar alternativas? Oiga, doctor, es que ¿no? El hospital no me está recibiendo. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, voy a conseguirte que entres a otra institución, ayudar verdaderamente al paciente, seguir su proceso. Esto también tiene una recompensa que nos permite saber si realmente estamos haciendo lo correcto, si estamos siendo asertivos en el diagnóstico, que estamos acertando el diagnóstico y estamos dando los tratamientos adecuados. Para que un paciente se cure, es importantísimo que lo involucremos en el manejo de su enfermedad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer para seguir el tratamiento? ¿Tienes problemas de disponibilidad? ¿Tienes problemas para las tomas? ¿Qué tan difícil es conseguir tu medicamento? ¿Qué tan difícil es tomarte la presión arterial, por ejemplo? Etcétera. Esto también es fundamental, tener una conciencia de la situación económica. Yo no le puedo pedir a un paciente que tome un medicamento que vale 5,000 pesos, 3,000 pesos, o pedirle un examen extraordinariamente caro si sus ingresos no tienen, ¿no? Para solventarlo. El paciente va a decir, pues muchas gracias, doctor, y pues ya, va a la farmacia, consigue el medicamento, le dicen el precio del medicamento, se acabó, ya no, pues prefiero comer a morirme tomando mi medicamento, no lo voy a poder pagar. Entonces, estar muy conscientes de la situación económica y dar alternativas que puedan ayudar a esta persona. Apoyar al paciente en su casa y en su evolución. Volvemos a lo que yo les había comentado. Por ejemplo, un paciente con COVID, ahorita que está muy en boga, comunícate conmigo si tienes tales síntomas. No es necesario que salgas, nada más háblame para tal cosa. Tus exámenes de laboratorio, tómatelos y me los puedes enviar por vía electrónica. Háblame, comunícate conmigo para reportarme tu evolución, etcétera. El paciente se los va a agradecer, va a decir, este doctor sí se preocupa por mí. Bueno, pues termino nada más con este aforismo, esta cita de Sun Tzu, de un libro que se llama El arte de la guerra, que yo creo que es un libro que todos los médicos deberíamos de leer, porque en la vida la enfermedad es una batalla, y para derrotar a una enfermedad
Lo primero es conocerse a uno mismo, conocer al enemigo, y de esa manera tendremos muchas batallas y muchas victorias. Muchas gracias.